entiendo la preocupación en el pueblo de Dios de querer defenderse contra una especie de epidemia llamada apostolitis aguda en estos últimos tiempos, si se quiere, declarada ya pandemia, donde toda aquella persona que pareciera tener ambición de poder, fama, reconocimiento, quiere el nombramiento de apóstol. La Biblia habla de apóstol según Dios y apóstol según los hombres. Pienso que hay apóstoles en este tiempo de hombres y por hombre, no como lo fue el apóstol Pablo. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ha sido tal la confrontación y tan abierta que nadie parece estar ignorando ambas posiciones, pero no sé si por ignorancia, por desconocimiento o por simplemente oponerse, es decir, por animadversión, antipatía ante la postura contraria, han creado unos argumentos que al ser filtrados, cotejados, comparados con lo que dice la Biblia, pierde fuerza, seriedad. Uno de esos argumentos lo emplean las personas que están en contra de esa corriente de apóstoles que hay en el presente, no dándose cuenta o no queriendo darse cuenta que la Biblia les refuta y que quedan muy mal parados, pierden credibilidad y no logran entender que eso le da más fuerza a la corriente contraria. ¿Por qué le da fuerza a la corriente contraria? En este caso, a la corriente que favorece el concepto de apóstol que se le da en este tiempo. Porque uno puede hacer dos cosas de manera lícita en un tema a tratar. Uno puede argumentar o puede refutar. Si alguien refuta tal posición, ya con eso basta. La otra posición queda de pie, así que se le hace un favor a la corriente que se le opone, porque al demostrar el error de quien postula una tesis, una teoría, una opinión, le da mayor fuerza a lo que pretende combatir, porque ese argumento queda destrozado. Todavía es más delicado en el mundo cristiano, porque la Biblia dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Las personas que sostienen que no existen apóstoles en estos tiempos se basan, entre otros argumentos, en aquel que dice que solo hubieron 12 apóstoles, que Pablo fue el último y que en realidad él vino a suplir la defección o ausencia de Judas Iscariote, que los apóstoles se equivocaron a nombrar a Matías. Observe. Cuando viene Jesús, no nombró más que a 12 apóstoles. Y esos apóstoles son mencionados en la Biblia con nombres propios. Y se abre una nueva era, la de los apóstoles, por así decir, una nueva era, una nueva etapa, es lo correcto decir, disculpen, una nueva etapa, con los apóstoles. Y los apóstoles ya murieron todos, todos. ¿Cuántos apóstoles hubieron? Judas se ahorcó, en su lugar entró, al final fue Pablo, al cual escogió Dios, no los apóstoles. Esto fue dicho por un predicador llamado David Diamond, pero si no está claro lo que quiso decir, aquí le remito cómo es que aclara que Pablo fue el que tomó la vacante que dejó Judas. Miren, Hechos 1, aquí viene grave. Problema. Verso 15. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número,
y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue el cría de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ve, tenía parte, era apóstol. Dice: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, ¡pum!, se estrelló para abajo, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, se ahorcó, y seguramente se rompió el látigo, quién sabe, y cayó de cabeza, listo, al precipicio, y se derramaron, ya. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Asel Amá, campo de sangre. ¿Qué quiere decir campo de sangre? 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien ella more, y tome otro su oficio. O sea, había una profecía que decía que Judas sería desechado y tomaría otro su oficio. Aquí viene el problema. Aquí se arma la grande. Miren, 21. Es necesario pues, según Pedro, ojo, según Pedro, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo, es decir, apóstol, con nosotros, testigo de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barrabás, que tenía por nombre Sadic, justo, y Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, es decir, al de condenación. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Es como si en un partido de fútbol se lesiona uno, pues tiene que entrar otro, ¿o no? Despierta. Séntate bien, te vas a dormir. Escúcheme. Aquí viene el problema. Los apóstoles se percatan que ante la muerte de Judas queda un vacío. Y ellos pretenden llenarlo, ellos, escogiendo a uno de ellos. Y lo escogen. En honor a la verdad, quiere que le diga, para ser más franco, esa fue la elección del hombre, no de Dios. Ellos entraron en la voluntad permisiva, no la voluntad perfecta de Dios. Eso debería servirnos de escarmiento hasta este día a la hora de nombrar apóstoles. El hombre no tiene prerrogativa de hacerlo. 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 15. Aquí viene el cachetazo. Terrible lo que se armó aquí. Se aparece Jesús a Saulo de Tarso, ¿o no? Los hermanos no lo quieren recibir porque antes era perseguidor, tenían miedo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Aquietar las aguas hablando con Ananías, ¿o no? Este Ananías no es el mismo Ananías, esposo de Zafira. Aclaro, no es el mismo Ananías. Ya, simple. Ok. Verso 15. Jesús habla. ¿Quién? Jesús. No Pedro, Jesús. Y dice: el Señor dijo: ve, porque, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué? Padecer por mi nombre. Me detengo en la palabra padecer. ¿Cuál era la característica de los apóstoles bíblicos? El dolor, el sufrimiento. Dígame cuál de estos apóstoles pasa dolor y sufrimiento si están nadando en plata. Los que padecen son los burros que dan la plata, man. El sueño de mí como apóstol es tener una iglesia enorme. Es el sueño del apóstol, pero la pesadilla de la gente, porque esa es la que paga. Ahora mire, note usted
que Jesús, acá no es el apóstol Pedro echando suertes para ver sobre cuál cae. Tin Marín de Don Pingüe, Cucamaraca, Tite después. No, aquí no fue así. Jesús escoge y posiciona a Pablo como apóstol. ¿Me está escuchando? Jesús pone a Pablo para sufrir como los otros que él estaba haciendo sufrir cuando los perseguía. Característica del apóstol: Pablo fue el último apóstol. ¿Y quién lo dice? El mismo dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 8, dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como el último de los apóstoles, como el último apóstol. Él cerró, no hay más. También podemos prestar atención a un predicador de nombre Edgar Escobar, que tiene un canal YouTube de nombre Biblia Libre, en un vídeo titulado ¿Cómo convertirse en apóstol? En segundo lugar, tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. Él es el que nombra a quien va a ser su apóstol. Él nombró a los 12 porque 12 es un número simbólico de pueblo. Y él nombró 2 apóstoles. Ahora, cuando él muere, y Judas también muere, van a escoger a Matías. ¿Quiénes lo van a escoger? Con el Urín y el Turín, que eran las piedras, algo así casi que al azar. Escogen a Matías como el que iba a reemplazar a Judas. ¿Por qué escoger a alguien que va a reemplazar a un apóstol fallecido? Porque tenían que ser 12. Los apóstoles tenían que ser 12 y escogen a Matías. Pero no se vuelve a mencionar a Matías. Sabemos por la historia que es posible que haya sido obispo de Egipto. Pero al que sí se va a mencionar y mucho es a Pablo. Y Pablo mismo se menciona a él mismo como el último de los apóstoles, abortivo. Ese término de que fue abortado, casi abortivo como apóstol, lo que nos da a entender es que fue el último, que ya no iba a haber ninguno más, que él era el último de los 12, él completó los 12. No eran ni siquiera los apóstoles mismos los que escogían apóstoles, sino era Jesucristo en persona, y fue él el que escogió al apóstol Pablo como el 12avo. Quiero resaltar que en mucho estoy de acuerdo con estos dos predicadores, David Diamond y Edgar Escobar, en cuanto a la oposición que presentan contra los falsos apóstoles. Lo que no estoy de acuerdo, con el respeto que se merecen, son casos puntuales de cómo lo abordaron. Pienso que les faltó o conocimiento o posiblemente honestidad. Prefiero pensar que fue la primera causa. Tanto David Diamond como Edgar Escobar usan el mismo método para oponerse a los falsos apóstoles, el cual es que ya no existe el ministerio de apóstol después de los 12. ¿Cómo hacen para conciliar si son 12 apóstoles que escogió el Señor Jesús y Pablo jamás anduvo con ellos? Además del hecho que cuando murió Judas, a los días se nombró a Matías. Hechos 1:15 al 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan
hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Para armonizar con la doctrina que han creado, que ya no existe el ministerio de apóstol después de los 12, han erigido, han insertado la presuposición que los apóstoles se equivocaron a nombrar a Matías. Pero hago una pregunta: ¿dónde dice en la Biblia que fue una equivocación el nombramiento de Matías? Otra pregunta: ¿dónde dice en la Biblia que Pablo fue el que suplió a Judas Iscariote? El apóstol Pedro hace la aclaratoria que había un requisito fundamental para que alguien reemplazara el vacío de Judas. Tenía que haber estado con ellos como testigo presencial, físico, desde que comenzó el bautismo de Juan hasta que ascendió al cielo. Pregunto, ¿Pablo cumplía este requisito? Obvio que no, y ya lo vamos a profundizar. Pregunto, ¿Pedro lo estaba diciendo de manera caprichosa o estaba cumpliendo una orden del Señor Jesús? Lucas 24, 45 al 48 dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Un testigo es alguien que presencia, ve, observa, puede dar referencia de lo que ocurrió, vivió, aconteció. Tenía que ser alguien que estuvo entre ellos. Solo dos cumplían este requisito, nadie más. No se podía incluir a nadie más porque nadie más estuvo todo ese tiempo. La Biblia nos manifiesta que habían 70 que el Señor mandó a los pueblos y aldeas a predicar, pero se volvieron atrás cuando el Señor les habló duramente en Juan capítulo 6. Juan 6, verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, a pesar que fueron aproximadamente 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Sin embargo, no llenaban los requisitos para ser apóstoles entre los 12. Primera de Corintios capítulo 15 verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A pesar de ser testigos de su resurrección, cosa que también Pablo pudo testificar, esas 500 personas no llenaban el requisito porque no estuvieron con Jesús desde que comenzó su ministerio hasta su ascensión. Observe cómo se contradice el amigo Edgar Escobar en este punto. En este día, miremos 7 cosas, 7 condiciones que debe tener un apóstol.
primer lugar, el apóstol debía ser un testigo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Los 12 fueron testigos de eso, incluyendo al apóstol Pablo. Aunque no era un apóstol en el momento en el que murió Jesucristo, ni fue presente o estuvo presente en el momento en el que él resucitó, pero sí fue testigo de su vida y ministerio, y fue posteriormente testigo de su resurrección cuando el mismo Jesucristo se le presenta. Así que los 12, los apóstoles verdaderos, fueron testigos siempre. Acá están los versículos que certifican. Pregunto, ¿cómo puede probar el amigo Escobar que el apóstol Pablo fue testigo de su vida y ministerio? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Aproximadamente 4 años después de la ascensión del Señor Jesús, Saulo de Tarso, quien posteriormente se llamará Pablo, era un jovencito cuando aparece en el escenario bíblico. Supongamos que Pablo vivía en Jerusalén en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesús, pero el Señor Jesús pasó muy poco tiempo en ese lugar. Pasó mucho tiempo por pueblos y aldeas en Israel. ¿Cómo Pablo podía ser testigo presencial de la vida ministerial del Señor Jesús? Otra cosa es que tanto David Diamond y Edgar Escobar contradicen al mismo apóstol Pablo cuando él mismo no se contó entre los 12. Repito, cuando él mismo no se contó entre los 12. Pregunto, ¿ellos tienen más autoridad o tienen una visión más amplia y segura que la que tuvo el apóstol Pablo? Preste atención a lo que dijo Pablo. Primera de Corintios capítulo 15 versos 5 al 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí hay 2 hechos resaltantes que vamos a notar. Pablo no se cuenta con los 12. Dice que el Señor Jesús se le apareció a Cefas y después a los 12. Allí no se incluye él, si respetamos tal cual está escrito. Además, esto lo reconocen eruditos cristianos. Demuestra un botón. El nuevo diccionario de la Biblia de Alfonso Loward dice, cito, algunos habían puesto en duda el derecho de Pablo de llamarse apóstol, cosa que tuvo que aclarar a los corintios y a los gálatas. Sin embargo, su defensa no quiere decir que se consideraba como uno de los 12, porque él mismo dice, hablando de la resurrección de Cristo, que apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos, después a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La expresión después a todos los apóstoles parece sugerir que se refiere a un grupo mayor que los 12, pues estos ya habían sido mencionados. Si recordamos que el término apóstol no era exclusivo de los 12, entendemos con mayor facilidad la defensa que hace Pablo, que aclara que él había sido llamado a ser apóstol directamente por el Señor Jesús, por quien había recibido la gracia y el apostolado. Por lo cual, aunque él se consideraba indigno de ser llamado apóstol, no por ello era en nada inferior a aquellos grandes apóstoles, cosa que dice 2 veces en una misma carta. Segunda de Corintios 11:5 y Segunda de Corintios 12:11, sobre todo teniendo en cuenta que las señales de apóstol habían sido hechas entre los corintios. Fin de la cita. Otro caso que vale la pena mencionar, además que el apóstol Pablo no se contó entre los 12 y eruditos cristianos avalan este hecho,
es que Ireneo de León, cuando escribió su obra contra los herejes, Ireneo de León es considerado como uno de los padres apostólicos pre-niciano. Ireneo de León, cuando escribió su obra contra los herejes, no reconoce a Pablo entre los 12 apóstoles, ya que su preocupación era desenmascarar a los gnósticos de su tiempo que apelaban de manera supersticiosa a la simbología de las letras y números, por ejemplo, al número 12. Él dijo en el capítulo 3, refutación de la doctrina gnóstica, cito: además, si pretenden que Cristo eligió a 12 apóstoles para revelar su docena, ¿qué eligió para revelar su década y su odgoada? ¿Y dónde cabe dentro de su docena el apóstol Pablo? Fin de la cita. Es decir, Ireneo, para refutar lo supersticioso del número 12 de parte de los gnósticos, dijo que si eso era cierto, Pablo no estaba incluido dentro de esa docena. Aquí vemos que Pablo, eruditos cristianos, un padre apostólico, no se contradicen, mantienen su armonía. Entonces, ¿cómo es que los apóstoles se equivocaron al nombrar a Matías, como aseguran David Diamond y Edgar Escobar? Otro punto a destacar es que si aceptamos como verdades las premisas de los amigos Diamond y Escobar, que no hubieron más que 12 apóstoles, ¿qué hacemos con Santiago, el hermano del Señor? Porque es el mismo Pablo quien dice que Santiago es apóstol, Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo dijo que cuando subió a Jerusalén, solo vio al apóstol Santiago, el hermano del Señor. Si a ver vamos y utilizamos la lógica de Diamond y Escobar, entonces Santiago era un falso apóstol porque no fue nunca escogido entre los 12, y peor aún, ¿Pablo estaba mintiendo al llamar apóstol a Santiago? ¿Pueden negar que Santiago no fuera apóstol? Allí no le dan los números a mi amigo David y a mi amigo Edgar. Pero analizando el orden de aparición después de la resurrección del Señor Jesús en 1 Corintios capítulo 15 del verso 5 al 8, y en la cual alegan que dicen que por aparecerle a Pablo de último significa que fue el último apóstol escogido. Eso no dice el texto. Eso se lo insertan basado en una presuposición. Voy a reducir al absurdo tal proposición, usando la misma lógica de ellos. Observen, primero se le apareció a Pedro, luego a los 12, después a más de 500, después a Santiago y por último a Pablo. Ellos presuponen que por aparecerle de último significa que es el último apóstol llamado y no hay más. Bueno, basado en esa lógica, contemos a quienes se le apareció. A Pedro, luego a los 12. Se le apareció a más de 500 hermanos. Lo sumamos por aparecerse a ellos y presuponemos que Jesús los estaba nombrando como apóstoles. Pero obviemos este caso de los 500 y pasemos al siguiente que se le apareció. El siguiente fue Jacobo, Santiago, y como Santiago fue apóstol y no estaba entre los 12, llevando ese orden de aparición, entonces sería Santiago el sucesor de Judas. Tampoco así les dan los números a mis amigos David y Edgar, porque Pablo sería el número 13. ¿Puede ver que se reduce al absurdo tal proposición? Leyendo objetivamente el texto, nos dice que Pablo fue el último en ese tiempo al que se le apareció Jesús. No dice que fue el último apóstol y que venía a engrosar el número que faltaba de los 12. Interpretan, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, que eso significa el último apóstol que fue llamado. La didachet o la enseñanza de los 12 apóstoles, la didachet o didachet
data aproximadamente del año 100 después de Cristo, pero la fecha de composición va de alrededor del año 70 a los años 96 al 98, siempre anterior al siglo II. En el capítulo 11 titulado Apóstoles y Profetas, dice lo siguiente, abro comillas, respecto de los apóstoles y profetas, procederéis conforme a la doctrina del Evangelio. Todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. La Didajet o Didachet dice que había apóstoles en su tiempo. El título del programa: ¿se equivocaron los discípulos en nombrar a Matías como apóstol? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.